encuentra en Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 10. Gálatas 2, del 1 al 10. Si no lo tienen, pues ahí está proyectado en la pantalla. Y vamos a dar lectura. Dice en Gálatas 2, del 1 al 10. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Aquí la lectura de la palabra de Dios. El tema que vamos a tratar hoy es evangelio y evangelista. Y podríamos añadir más y decir evangelio y evangelista puestos a prueba. Evangelio y evangelistas puestos a prueba. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a ver es como lo que hace aquí el apóstol Pablo es ir a los que eran considerados como columnas de la iglesia, a los que tenían reputación, dice él, para exponerles el mensaje que él está proclamando, para exponerles el evangelio, para decirles, miren, esto es lo que estamos predicando a los gentiles. ¿Ustedes tienen algo que decir sobre el mensaje? ¿Tienen algo que decir sobre nosotros? ¿Tienen algo que añadir? ¿Tienen algo que quitar? Y entonces es lo que vemos, que el evangelio y el evangelista en este caso son puestos a prueba. Y creo que cada uno de nosotros debe cuidar muy bien lo que enseña y debe cuidar muy bien su vida. Recuerdo en una ocasión alguien de la iglesia aparentemente tenía muchos deseos de evangelizar y me dice, vamos a comprar 1000 folletos. Dice, y vamos a pagarle a uno para que vaya y los reparta. Dice, como hay gente que necesita trabajar, y digo, ¿y estás pensando en alguien que sea cristiano? ¿Alguien que sea cristiano? No, da igual si es cristiano o no es cristiano, que los reparte y ya está. Digo, el mensaje que va ahí en esos folletos puede ser bueno. Y el testimonio de la persona cuenta o no cuenta. Porque no lo haces tú, por ejemplo. O porque no lo hago yo. O de verdad queremos o tenemos deseos de que la gente conozca del Señor Jesucristo. O lo único que queremos es un poco engañar nuestra conciencia y decir, pues que yo he cumplido, por lo menos yo he colaborado para que se distribuya la palabra del Señor, para que se comparta. Y digo, la verdad es que no apoyé esa idea, porque creo que cuando uno va a compartir un mensaje, uno debe creerlo. Si vas a compartir de la palabra del Señor, si vas a compartir de la palabra del Señor Jesucristo, debes creer en la palabra del Señor Jesucristo. Si no la crees, pues entonces mejor cállate. O nos callamos, no decimos nada, ¿no? Y
¿Es importante el testimonio que damos? Claro que es importante. ¿Por qué? Porque si nuestro testimonio no respalda lo que decimos, lo que la gente va a decir o que va a opinar es que somos unos charlatanes o que somos unos hipócritas. ¿Por qué? Porque no vivimos según lo que enseñamos o según lo que predicamos. Y así que Pablo, él sí tiene el deseo de compartir lo que está enseñando a gente que sabe, a gente que conoce del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él, si está enseñando algo mal, quiere que lo corrijan. Y eso es muy importante. Si tú haces algo mal, ¿te gusta que te corrijan o no? ¿Saben qué? Muchas veces no nos gusta que nos corrijan. No nos gusta que nos digan que estamos equivocados, que estamos mal, incluso en el trabajo o donde sea. Somos muy, no sé si la palabra sea orgullosos, pero suele ser eso, que cuando alguien nos hace ver nuestros fallos o nuestros errores, no queremos que nos corrijan, pero necesitamos corrección, todos. ¿Por qué? Porque todos cometemos errores, porque nadie es perfecto. Todos necesitamos corrección si queremos mejorar. Y todos debemos cuidar nuestro testimonio si queremos impactar. Ahora, vamos a entrar un poco en el tema. Nos dice que en los versículos 1 y 2, dice, después, dice, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y aquí lo que vemos es que debemos contrastar nuestra enseñanza con quienes tienen autoridad para opinar. Y antes de explicar esa parte, ese punto, fíjense más o menos cuándo se escribió la epístola a los Gálatas. ¿Cuándo se escribió esto? Ya les comentaba que algunos opinan que el tema que está tratando aquí es el mismo tema que tratan en Hechos capítulo 15. Y si se dan cuenta, habla de lo mismo, que está tratando esa problemática. Pero si, como acabamos de leer al principio, vemos también que en el capítulo 11 de los Hechos hay un problema similar de los judaizantes. Entonces están quienes opinan que es el problema que se da, que está tratando el problema que se da en Hechos 11, y otros opinan que es el problema que se da en Hechos 15. ¿Cuándo se escribió la epístola a los Gálatas? Aproximadamente, uno se pregunta. Y lo más probable es que el Señor Jesucristo haya sido crucificado en el año 33. Es lo que opinan los estudiosos. Y el apóstol Pablo no se convirtió enseguida. Recuerdan que pasan algunos hechos, ahí en Hechos el capítulo 1 hasta el 8, hasta que el apóstol Pablo se convierte. Y se cree que pasaron unos 2 años desde que el Señor Jesucristo fue crucificado y resucitó y pasó todo lo relacionado con la obra del Señor Jesús en la cruz, y que pasaron unos 2 años hasta que Pablo se convirtió. Entonces más o menos por el año 35. Cuando él se convierte, nos dice que en el versículo 18 del capítulo 1, dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces, algunos dicen, bueno, pues si son el 35 más 3 años son 38, ¿no? Si vemos en el capítulo 2, en el versículo 1, dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Entonces muchos dicen, bueno, pues si son 35 más 3, 38 más 14, 52 años. Entonces algunos creen que más o menos por el año 52. Otros creen que tal vez por el año 48. ¿Por qué? Porque dice, a ver, estos 14 años son después de los 3 años o son 14 años después de que se convirtió. Entonces hay que añadirle esos 14 a los 3, o nada más son desde que se convierte hasta los
hasta los más 14 años, que serían entonces 35 más 14 serían 49. Entonces sería, la epístola a los Gálatas se escribió aproximadamente entre el año 48 y el año 55, aproximadamente. No vamos a decir una fecha exacta. Ahora, también vemos que hay otro dato curioso en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1, donde dice, ciertamente no me conviene gloriarme, dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Y quién era ese hombre? Era el mismo, ¿no? Entonces ahí en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2 nos dice que él tuvo una revelación. Y cuando está hablando aquí que fue a Jerusalén, dice que fue según una revelación, dice también, ¿no? Entonces no sabemos si es la misma revelación, si es una revelación distinta o si el apóstol Pablo tuvo distintas revelaciones. Pero bueno, ¿por qué hablo de esto? Miren, hacía unos 15 años o 18 años que el Señor Jesucristo había muerto, que había ido a la tumba, que había resucitado. Y 15 años después aproximadamente ya había falsas enseñanzas. Ya se estaba intentando cambiar el evangelio. Ya se estaba intentando cambiar el mensaje de Cristo. Fíjense qué rápida es la gente para armar chismes, como decía Marcos. Nos gusta añadirle o quitarle. Y por eso Pablo les dice que aunque venga un ángel del cielo, aunque venga yo mismo, dice, y les comparto un evangelio diferente al que les he enseñado, dice, que sea anatema, que sea maldito. O sea, nadie tiene el derecho de cambiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ni una jota y ni una tilde pasará sin que se cumpla, dice. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que no tenemos el derecho de cambiar nada. Ahora, lo que sí tenemos que hacer es contrastar lo que estamos enseñando con aquellos que tienen reputación. ¿Y aquí qué significa los que tienen reputación? Y la palabra es, a lo que se refiere la palabra, en griego es a aquellos que tienen autoridad para opinar sobre este tema. ¿Quiénes eran los que tenían autoridad para opinar sobre la enseñanza del evangelio? Eran los apóstoles. Y ahí por eso vemos que va a Juan, Cefas, ya, Jacobo o Santiago, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos eran considerados como columnas. Entonces ellos tenían reputación. Y el tener reputación significa que saben bien lo que están enseñando y también que tienen un buen testimonio, que han sido fieles. Ahora, cuando uno contrasta lo que está enseñando, ¿con quién tiene que contrastarlo? Tienes que buscar personas que tengan reputación. ¿Qué significa que tengan reputación? Que saben lo que están enseñando, pero también que tienen un buen testimonio. Y ahora les pregunto, ¿dónde o a quién vas para contrastar tus enseñanzas? Para contrastar lo que tú crees, si estás en lo correcto o no. Todos tenemos que ir a la palabra de Dios. Pero ¿saben qué es lo que veo que hacen muchos? Que se van a internet, al San Google. Y aquí ponen ahí una idea y ahí les salen 80,000 cosas. Algunas acertadas, algunas menos acertadas, pero la verdad es que salen muchas barbaridades ahí. Y ya la gente, no, es que en internet encontré que dice esto. Y esa es tu fuente de contraste. Y ahí, la verdad que ahí todo el mundo opina. Y al que le parece mejor una cosa, eso opina. Y a veces yo me meto para ver qué opina la gente sobre un tema y digo, wow, hay cada barbaridad que se habla, que no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios, pero nosotros nos creemos que ahí es donde está la palabra de Dios. Que eso es, o más bien como que
eso es lo que nos sirve para contrastar lo que sabemos. Pero hay que ser un poquito más serios. Hay que ser un poquito más profundos. Y hay que dedicarle un poco más de tiempo a la palabra de Dios y contrastar lo que estamos enseñando con lo que nos dice la palabra del Señor. Y si tenemos duda, hay que buscar personas que tengan seriedad con la palabra del Señor, que no jueguen con la palabra de Dios y que tengan un buen testimonio. Eso es muy importante. El buen testimonio cuenta mucho, porque también vemos que hay muchas personas que se quieren, ahora sí, lucrar con el evangelio. Y es una pena, pero es así. Hay personas con malas intenciones que tristemente se aprovechan de la buena fe de la gente. Y eso hace también mucho daño. Así que contrasta tu enseñanza con quienes tienen autoridad para opinar, es decir, con aquellos que les respalda una seriedad en la palabra del Señor, que les respalda un buen testimonio. Eso es lo que hace Pablo. Y por eso él va con él y Bernabé, y dice que no van ellos solos, dice que les exponen en privado, dice, lo que ellos están enseñando, lo que están compartiendo a los gentiles. ¿Y para qué lo hace? Dice, para no correr o haber corrido en vano. Es decir, para cerciorarme de que lo que estoy haciendo está bien hecho. Porque creo que todos nosotros queremos hacer las cosas bien hechas. Y debemos buscar cerciorarnos de que lo que hacemos está bien hecho. Ahora, el siguiente punto es que las exigencias del evangelio no cambian aunque te presionen para cambiarlas. Mira lo que nos dice, o miren lo que nos dicen los versículos 3 y 4. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, dice, para reducirnos a esclavitud. ¿Qué es lo que había? Incluso allí en la iglesia donde se encontraban San Pedro, San Juan, Santiago, incluso ahí había falsos maestros, había falsos hermanos, que lo que hacían era espiar. ¿Espiar para qué? Para que los creyentes no vivieran en libertad. ¿Por qué? Porque lo que querían era poner mandamientos de hombres, mandamientos que no eran de Dios. Querían imponérselos a la gente, ¿para qué? Para que la libertad que ellos tenían en Cristo, que no pudieran disfrutarla. Y eso suele pasar, a veces nosotros como hombres ponemos mandamientos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Hace poco comentábamos, por ejemplo, sobre, ¿y jugar fútbol es pecado o no? ¿Por qué tiene que ser pecado? Claro que no. Ir a tal sitio, a tal otro es pecado. No, ¿por qué? ¿Dónde está la maldad? Ahora, ¿puede uno utilizar esas cosas para hacer el mal? Sí, puede, pero también las puede uno utilizar para hacer el bien. Y bueno, hay tantas leyes, tantas normas que uno se saca, que dices, pero ¿de dónde saca? ¿Cómo puede uno tener tanta imaginación para quitarle a las personas ahora sí la libertad que tienen en Cristo Jesús? Es que no debes celebrar cumpleaños, porque en la Biblia encontramos que cuando se celebraron cumpleaños hubo muerte. Eso como mucho nos diría que si vas a celebrar un cumpleaños, que no te pongas a matar a la gente, que lo hagas en paz, que lo hagas para glorificar a Dios. Y así, a veces uno, ejemplos de cosas que están en la Biblia, los toma uno como mandamientos. Y por eso hacemos o cometemos tantos errores, o por eso la libertad que tiene el Señor Jesucristo, que nos da el Señor Jesucristo, nosotros la condicionamos. ¿Por qué? Porque tomamos ejemplos que hay ahí de cosas que suceden como mandamientos. Y no es lo mismo ejemplos que mandamientos, no es lo mismo. Y por eso debemos tener cuidado.
Hay mandamientos que nos da el Señor en su palabra, que con esos no se negocia. Nos dice, haz esto y hay que hacerlo. Pero luego están los ejemplos, que uno tiene que tomarlos y decir, pues si le pasó esto a estas personas, yo no voy a hacer lo mismo. Todos debemos aprender de los ejemplos, ¿no? Incluso de los ejemplos que vemos en las personas que hacen algo mal, dices, no, yo no voy a querer lo mismo. Pues así también tenemos ejemplos en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que seamos sabios, para que los principios que hay ahí podamos aplicarlos. Pero hay que tener cuidado de no querer condicionar la libertad de las personas. Y esto es lo que querían hacer los judaizantes. ¿Por qué? Porque ellos tenían tantas normas, tantos mandamientos que tenían que cumplir, que los examinaban y de hecho al pie de la letra y llegaban a poner muchos mandamientos que eran ridiculeces, porque llegaron incluso a decir solamente en el día de reposo puedes caminar tantos pasos. Como camines un paso más, ya estás pecando. Solamente puedes hacer esto, solo puedes hacer lo otro. Y entonces ya los cristianos no podían tener la libertad. Ahora bien, las exigencias del Evangelio, porque también tiene exigencias, no cambian, aunque te presionen para cambiarlas. En este caso querían los judaizantes o los falsos hermanos querían presionar para que, por ejemplo, Tito fuese circuncidado. Y dice Pablo, mira, las columnas de la iglesia, los apóstoles, dijeron, no le vamos a pedir nada más. Ellos no se tienen que circuncidar. Ellos no son judíos. No tienen que cumplir con ese ritual. Ahora, hay gente que te va a querer presionar para que hagas lo que ellos quieren, no lo que Cristo dice. ¿Por qué? Porque no sé por qué, como que a uno le gusta mandar en los demás, que hagan lo que yo quiero. Pero cuando la gente hace lo que uno quiere, pues uno se está convirtiendo en usurpador de la autoridad de Dios. De hecho, se está convirtiendo uno en un legalista, que es lo que suele ser. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que contrastar nuestra enseñanza con quienes tienen esa autoridad para opinar. Recordar que las exigencias del Evangelio no cambian, aunque te presionen para cambiarlas. Y también hay que pensar que nuestro proceder debe tener en cuenta a los demás. Miren lo que dice el versículo 5. A los cuales dice, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese, como dice, con vosotros. Fíjense que el apóstol Pablo dice, en realidad, yo hacer lo que me decían, me daba un poco igual, dice. Yo puedo hacer las cosas y decir, miren, por no estar discutiendo lo voy a hacer porque no me hace no me hace daño. Pero ¿saben qué? En este caso yo no iba a ceder, dice. ¿Por qué no iba yo a ceder? Por una razón muy sencilla, porque me preocupaba que ustedes aprendieran las cosas mal, que ustedes se llevaran un mensaje distorsionado del Evangelio. Y creo que en eso también debemos tener cuidado nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos decisiones basados o pensando en lo que a mí me gusta, en mi propio bien, en mi disfrute, y no pensamos en el bien de los demás. Eso sucede un poco con la cerveza, con el vino. Hay gente que me dice, bueno, ¿y beberse una cerveza es bueno o es malo? Quien se toma una cerveza y no toma más, yo no. ¿Qué malo, qué de malo te puede hacer? Ahora te pregunto, tú al tomarte una cerveza, ¿estás siendo piedra de tropiezo para otro? ¿Estás haciendo caer a otro? ¿Estás siendo de mal testimonio para otro? ¿Sí o no? Si es así, entonces sí es malo que te la tomes. ¿Por qué? Porque tú estás siendo piedra de tropiezo. Y como eso, muchas cosas. Que no solamente yo hago algo o no lo hago porque me gusta o porque no me gusta. Lo debo hacer también porque me preocupan mis hermanos. Ahora, aquí viene otra cosa. Luego están diciendo, pero es que a mí me gustan. Sí, es eso, es tu gusto. La pregunta,
debemos darnos el gusto de todo lo que queremos? No. ¿Hay gustos que son negativos, que son malos? Sí, y muchos son malos. Y no sé por qué, pero también sí la Biblia nos dice, por ejemplo, que uno no debe ser dado al vino, y otros dicen que no, y en otro pasaje dice que no debe ser dado al mucho vino. Hay dos tipos de exigencias, ¿no? Y yo me pregunto, cuando una persona no puede comer sin una cerveza o sin un vaso de vino, ¿creen que esa persona es dada al vino? Sí es dada al vino. ¿Por qué? Porque ya no le está buena la comida. Estaba escuchando el testimonio de un drogadicto. Ya ven que ahora con esto de que como está legalizado lo de la marihuana, todo el mundo dice, pero eso no hace daño, eso es natural. ¿Y saben qué dice este joven? Dice, miren, yo empecé fumando marihuana, dice. Y mi padre incluso me decía, no pasa nada, es algo natural. Qué bien, hijo, eso no te va a pasar nada. Dice, pero sí ve que me pasó algo. Dice, que la marihuana como que va produciendo, por un lado, una dependencia en la persona, pero también va haciendo que la persona sea perezosa. Que para hacer algo necesitan darse una, ¿cómo le dicen? Una fumada, o yo no sé cómo le llaman. Un toquecito, ya que tengo maestros que me pueden instruir en esas cosas. Sí, entonces, ¿qué pasa? Y dice que él, poco a poco, primero empezó así, tenía que darle un toquecito, y ya con ese toquecito, ya como que se motivaba, se animaba. Entonces llegó al punto de que para cualquier cosa él tenía que fumar un poco. Ahora, llegó el momento en que la marihuana ya no le hacía mucho efecto. Entonces ya quería probar otra cosa. Empezó a probar pues, con la cocaína, luego la metanfetamina y no sé qué. Dice, pero llegó luego el punto, y todo esto siempre diciendo, pero yo esto no lo necesito, yo esto lo puedo controlar. Llegó el momento en que ya no lo podía controlar. ¿Por qué? Porque cuando quería dejar de drogarse, se desesperaba, se ponía muy nervioso, quería destrozar, y ya no le importaba nada. Entonces, ya luego comenta cómo todas las veces que ha entrado a centros de rehabilitación para poder dejar la droga, y dice, y no he podido aún. Mi familia ya me dio de lado, mi familia ya no me cree. Y dice, y realmente les digo, estoy luchando, dice, yo me siento desesperado, dice, y con 25 años estaba dando su testimonio. Me siento desesperado porque realmente veo que soy esclavo de la droga, dice, y no la puedo dejar. Y quiero dejarla, dice, no es que no quiera, de verdad quiero dejarla, porque veo que me está matando, que me está destruyendo. Paso días sin comer, y nada más con el aliciente que me da la droga, con eso vivo, dice. Pero si le puedo dar un consejo, dice, a los jóvenes, es que no prueben ni siquiera un poco, porque cuando te das cuenta ya te atrapó, y cuando quieres escapar es muy, muy difícil escapar. Por ahí empezó. Así que sí, no solamente se hacen las cosas porque a mí me gusta o porque no me gusta, también se hace por el bien de los demás, o se deja de hacer por el bien de los demás. Porque ¿saben qué? El Señor Jesucristo, ¿creen que a Él le gustaba morir? Le ha dicho, qué bonito, voy a ser crucificado. No, pero lo hizo, no porque le gustaba, sino porque nosotros lo necesitábamos. Y nos dice la palabra de Dios que tengamos la misma actitud que tuvo el Señor Jesucristo. Él se hizo hombre, se humilló por nuestro bien. Y nosotros tenemos que humillarnos, tenemos también que dejar muchas cosas que nos gustan por el bien de los demás. Si el amor de Cristo está en nosotros.
Y si el amor de Cristo no está en nosotros, entonces ¿saben qué? Vamos a hacer lo que nos dé la gana. Pero no porque queramos, no porque nos preocupe tanto si es pecado o no es pecado, sino porque no tenemos en cuenta a Dios en nuestra vida, porque realmente no amamos a Cristo. Por eso, cuidado, lo que haces importa, y mucho, para ti y para los que están a tu lado. Luego queremos que nuestros hijos sean modelos de conducta, de comportamiento. ¿Y nosotros cómo somos? ¿Qué ejemplo les estamos dando? Esperamos santidad de los demás y nosotros la vemos de lejos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué clase de cristianos somos? Así que nuestro proceder debe tener en cuenta a los demás. Nuestro proceder debe tener en cuenta a los demás. Y ahora fíjense aquí en el versículo 6. Nos dice que los que podían opinar ratificaron el mensaje sin añadir nada nuevo. El versículo 6 nos dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, y luego dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, dice, a mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Así que lo que está diciendo es, aquellos que me podían haber corregido en algo, me dijeron, no hay nada nuevo, no hay nada que añadir. Estás compartiendo la palabra de Dios como debe de ser. Estás compartiendo el evangelio como debe de ser. Así que no le añaden nada. Porque, ¿saben qué? Cuando se está hablando de la palabra de Dios, no debemos ni añadirle ni quitarle. Y sí hay advertencias en contra de añadir o quitar, ¿verdad? Vemos tanto ahí en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En los dos testamentos se nos advierte, cuidado de no añadirle a la palabra de Dios y cuidado de no quitarle a la palabra de Dios. Aquí, ¿qué pasa? Los judaizantes querían añadirle, decían, sí, debes tener fe en el Señor Jesucristo, pero eso no es suficiente. Tienes que añadirle las obras de la ley. Si tú no le añades las obras de la ley, entonces no puedes ser salvo. Tú no eres un cristiano verdadero. Un poco lo que pasa en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tenemos muchas cosas en común, pero una de las cosas fundamentales en las que nos diferenciamos es en que ellos te dicen que sí necesitas la fe más las obras para poder ser salvo. Y no, lo que decimos, no, lo que tú necesitas es la fe. Por gracia somos salvos por medio de la fe, dice. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie es salvo por las obras, para que nadie diga, es que yo me lo gané. Nadie se puede ganar la salvación. Ahora, sí, somos salvos por la fe para buenas obras. ¿Por qué? Porque Dios te da la salvación para capacitarte, para que puedas hacer buenas obras. Pero no para ganarte su salvación o para torcerle el brazo y decir, ahora sí, dame lo que yo quiero, sino como un acto de agradecimiento, un acto de gratitud, de decir, Señor, gracias por haberme salvado. Y una muestra de que he sido salvo por ti es que se reflejan mis buenas obras. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, también nos dice que en los versículos 7 y 8, que las columnas de la iglesia reconocieron el llamado de Pablo. Miren los versículos 7 y 8. Dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como al Pedro el de la circuncisión, dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Así que ellos reconocen, realmente Dios te ha llamado. Dios ya te ha llamado a predicar el evangelio. Dios no nos llama para aislarnos, o Dios no nos llama sin utilizar a la iglesia para ratificarnos en ese llamado, en aislamiento, porque hay muchas personas que les gusta actuar en aislamiento, que no les gusta tener en cuenta la autoridad de la iglesia, no les gusta tener en cuenta la iglesia que ya está establecida. Dicen, no,
esa iglesia, los de la iglesia no tienen por qué decirme nada. Yo voy a hacer lo que yo quiera, porque a mí quien me llamó fue Dios, dicen. Pero ¿saben qué están mostrando? Están mostrando por un lado rebeldía, están mostrando que no creen en la iglesia, en este caso en que Dios ha llamado a una iglesia, no creen en un orden y lo que quieren hacer es andar desordenadamente. Porque hay una de las cosas que les puedo decir es si Dios te llama para que sirvas dentro de su iglesia, con la bendición de su iglesia, no en rebeldía a la iglesia. Y esa es una de las cosas que me gusta enfatizar. ¿Saben por qué? Porque he visto a personas que están en una iglesia y dicen, es que a mí Dios me está llamando para ir a tal sitio, pero no cuentan con la iglesia. Dicen, Dios me está llamando y me voy. Y están dentro de la iglesia, pero no buscan que se les imponga las manos. No buscan que la iglesia los respalde. Lo que buscan es ir ellos por sí solos. Como que ahora sí la palabra de Dios fuera de interpretación privada. Como yo tengo más conocimiento que todos ellos. Yo soy autosuficiente. Y por eso luego nos encontramos que se hace tanto daño en las iglesias. ¿Por qué? Porque cada uno saca sus enseñanzas, saca sus teorías. Y mucha gente ni siquiera está preparada para ir a compartir el evangelio y se va. No está preparada para ir a enseñar y se van. Y por eso nos encontramos que hay tantas iglesias donde se hacen tantas locuras. ¿Por qué? Porque cada uno se cree que esto es como ir a poner una tienda. Como ir a poner ahí un mercadillo, un puesto en un mercadillo. Ah, yo voy a vender. Y ya. Y no hay seriedad. Se supone que la iglesia debe ver que la persona esté preparada, que tenga un buen testimonio. Y eso es lo que está viendo aquí la iglesia en ellos. Está viendo que Pablo y Bernabé son personas que tienen buen testimonio, que están enseñando la verdad y ven cómo Dios los ha llamado. Reconocen que Dios los ha llamado. Y creo que eso es importante. Pablo, fíjense, nos da ejemplo de cómo se debe proceder. Él primero busca fortalecer su relación con Dios y dice, quiero dice que ustedes analicen lo que yo estoy enseñando y entonces, porque yo no quiero correr en vano, no quiero hacer las cosas a lo loco, quiero estar enseñando lo que Dios quiere que yo enseñe. Y eso es importante. Y por cuanto ellos, miren el versículo 9, dice que reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y aquí podemos decir que las columnas de la iglesia extienden su compañerismo para que se alcance a quienes ellos no pueden alcanzar. Y Dios nos llama, a cada uno nos da dones, porque ¿saben qué? No todos podemos llegar al mismo sitio. Y Dios, podemos decir que en su viña, que en su obra, tiene trabajo para todos. Para unos en una área, para otros en otra. En este caso, Dios había capacitado a Pablo y a Bernabé para que fuesen a hablarle a quién, a los gentiles, a los griegos. Pablo era un hombre que había recibido mucha educación, conocía muy bien la ley, conocía muy bien lo que enseñaban los judíos, pero también era un hombre que conocía muy bien la filosofía de los griegos. Entonces él podía llegar y hablar con cualquier persona, fueran filósofos, fueran médicos, fueran estudiosos, quienes fueran. Pablo estaba preparado para ir y hablarles y llevarles el evangelio. Pedro, Santiago y Juan estaban más preparados para hablarle a su gente, a los judíos,
Así que Pedro lo reconoce y dice, mira, a ustedes, a ti, Dios te ha capacitado para que vayas a los gentiles. A nosotros nos ha capacitado para que estemos aquí a los judíos. Pero ¿saben qué? No significa que cada uno va por su lado. Significa que somos compañeros. Unos para hacer una cosa y otros para hacer otra. Y Dios a cada uno de nosotros nos ha dado distintas habilidades. Nos permite llegar a distintos tipos de personas. Y creo que Él nos capacita para que podamos compartirles de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. El problema es que a veces no somos fieles. El problema es que a veces no nos preocupa cómo está la situación espiritual de las personas. Ahora, hay otra cosa que también debemos tener en cuenta, y es que la obra del Señor es de Él, no mía, no tuya. A veces nos consideramos dueños. ¿Y saben qué? No somos dueños, somos administradores. Y si alguien quiere servir al Señor, yo no lo debo considerar mi rival. Es mi compañero, es mi compañero. Somos compañeros, deberíamos serlo. Deberíamos tener esa hermandad, podríamos poder trabajar juntos, vivir juntos, convivir, buscar que Dios sea glorificado, que la gente conozca al Señor Jesucristo. Y en eso también hay que tener cuidado. Ahora, ¿saben qué? A veces nosotros nos perdemos en discusiones, en teologías, filosofías, en historias. Pero ¿saben qué? El Evangelio tiene en cuenta tanto nuestras necesidades espirituales como nuestras necesidades materiales. Miren lo que dice solamente, versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, dice, lo cual también procuré con diligencia. Entonces dice, aquellos que podían corregirme, que me podían decir, mira, esto tendrías que cambiarlo, esto tendrías que quitarle, dice, me dijeron que el mensaje que estoy compartiendo es correcto. Pero me han dicho, preocúpate de ayudar a los pobres. No se te olvide que las necesidades de los hombres y las mujeres no solamente son espirituales, también son materiales. Todos nosotros tenemos necesidades. A veces creo que en la iglesia, a veces nos equivocamos. A veces enfatizamos mucho las necesidades materiales y se nos olvidan las espirituales. O a veces enfatizamos mucho las espirituales y se nos olvidan las materiales. Pero hace falta hacer un equilibrio. ¿Por qué? Porque incluso he visto que hay personas que si no haces ayuda social parece que no estás ayudando. Pero una cosa les quiero decir. En este país sí hay necesidades económicas, por supuesto que las hay, pero veo que principalmente hay necesidades espirituales. Por alguna razón, cuando la gente tiene unos ingresos salariales con los cuales puede vivir desahogadamente, puede incluso tener sus ahorros, vivir bien, podemos decir, tiende a olvidarse de sus necesidades espirituales. Yo no sé si será el caso de ustedes, espero que no lo sea, o si será mi caso, el caso de alguno de nosotros. Yo no sé hasta qué punto te has centrado o nos hemos centrado más en las necesidades materiales y hemos abandonado nuestras necesidades espirituales. Pero también les puedo decir esto, que hay momentos puntuales en nuestra vida en que Dios nos despierta de un golpe a la realidad de nuestras necesidades espirituales. Y cuando eso pasa, nos damos cuenta de que estamos vacíos, porque estamos tan llenos de lo material, que nuestro espíritu, que nuestra alma está seca, está sedienta, porque no nos hemos preocupado por alimentarnos espiritualmente. Yo te pregunto, ¿hay un equilibrio en tu vida? ¿Te preocupas por alimentarte física y espiritualmente?
¿O estás más enfocado o enfocada en una cosa o en la otra? ¿En qué estás enfocado? ¿Dónde está tu enfoque? Dios nos ha hecho seres íntegros, integrales podemos decir, que somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo tiene necesidades, por supuesto, pero también nuestra alma, también nuestro espíritu. Y la gente que nos rodea tiene las mismas necesidades. Y aquí les dice, aquí los apóstoles, fíjense cómo ellos son, Jacobo, Pedro y Juan, le dicen, no se te olvide de que hay necesidades. Y de hecho vamos a ver cómo luego el apóstol Pablo hasta lleva ofrendas para las necesidades de los pobres. Y él dice que él procuró con diligencia cuidar de los pobres. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Somos diligentes en buscar proveer para las necesidades físicas y las necesidades espirituales, ¿o no? ¿Cómo está tu alma? ¿Estás lleno o estás vacío? ¿Estás satisfecho o estás sediento? ¿Estás saciado o estás hambriento? Si estás hambriento, ven a Cristo Jesús, a su palabra, búscale en oración, busca tener una relación profunda con Él para que Él te sacie. Vamos a orar. Te agradecemos, nuestro buen Dios, porque tienes cuidado de nosotros, porque eres misericordioso y porque nos has dado tu evangelio, que es buenas noticias para un mundo perdido. Señor, es buenas noticias para un mundo sediento. Es buenas noticias para un mundo que necesita ser saciado. Y sabemos que en ti hay plenitud, que en ti hay saciedad, que en ti hay satisfacción, que en ti hay gozo. Por favor, Señor, te ruego por cada uno de los que estamos aquí, que podamos ser saciados de ti, que podamos ser llenados de tu gozo, de tu amor, de tu paz, de tu esperanza. Pedimos de tu bendición y también que nos des la sabiduría para vivir a Cristo donde quiera que andemos. Es en su nombre que oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.